INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. La inteligencia artificial está dando mucho que hablar en los últimos años por el crecimiento tan rápido que está experimentando. A modo de ejemplo, podemos comentar que inteligencia artificial fue destacada como palabra del año 2022 y en ese mismo año el Gobierno de España crea la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, pues para establecer un marco regulatorio y de supervisión que permita abordar tanto los desafíos como los riesgos de su uso. La inteligencia artificial está experimentando un auge en el mundo empresarial y modelos que ya todos nos suenan, como el lenguaje ChatGPT, se han convertido pues, en una herramienta clave para optimizar procesos, para reducir costes en las empresas y, en definitiva, pues, para dar un mejor servicio a los clientes. Sin embargo, la adopción de la inteligencia artificial pues, plantea también importantes desafíos a nivel laboral, económico y social y riesgos, tanto éticos como legales. Ante todos estos desafíos y todos estos riesgos, pues es normal que la legislación se tenga que adaptar para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, su privacidad y su seguridad. En el seminario de hoy queremos conocer los principios éticos que deben guiar la inteligencia artificial y, sobre todo, cuál es su regulación jurídica en Europa. Nos interesa conocer los desafíos y oportunidades futuras que nos va a permitir esta nueva regulación. Pues bien, para explicarnos todo esto, contamos hoy con la presencia de Patricia Bueso. Patricia es abogada en ejercicio, especializada en propiedad intelectual, derecho de la cultura y derecho digital, trabajando desde hace más de 20 años en el sector cultural, tanto público como privado. Es fundadora, además, y directora de la firma jurídica Culturlaw, docente en numerosos cursos y jornadas sobre derecho y nuevas tecnologías. Le encantan los retos y poner su exposición al servicio de todos. Antes de nada, bienvenida Patricia, muchas gracias por acompañarnos y cuando te parece, pues podemos empezar un poquito con nuestra charla. Muchas gracias, Ángel, y buenas tardes. Y gracias sobre todo por la invitación a participar. Muy bien, pues si te parece, antes de empezar y para que nos conozcan un poquito las personas que nos están viendo, pues a lo mejor nos gustaría conocer un poco, dentro de tu trayectoria profesional, la relación directa que tienes con el tema que queremos ver hoy. Hemos visto ya en tu currículum un poco por dónde viene, pero si nos puedes comentar un poquito en tu trayectoria, dónde has visto lo que es la inteligencia artificial. Claro. Mira, sobre todo desde que la inteligencia artificial, ¿no?, irrumpió en nuestras vidas, porque claro, al inicio de mi ejercicio hace 20 años esto era algo impensable, ¿no? Sí que he tenido la oportunidad de ir especializándome en nuevas tecnologías. He estado, por ejemplo, participando en proyectos de investigación europeos que han estado, ¿no?, que analizan todo este desafío legal y ético que lleva asociada la herramienta de inteligencia artificial. También he podido asesorar a clientes que tienen que hacer contratos, ¿no?, donde incluir cláusulas, acuerdos, ¿no?, de desarrollo y el uso de tecnología, también licencias. Y luego, sobre todo en la esfera académica también, he podido participar como ponente pues, en diferentes eventos, ¿no?, que han estado relacionados con metaverso, con realidad aumentada y con la propia inteligencia artificial, ¿no? Esto es lo que me permite estar un poco, ¿no?, al día de todo lo que va sucediendo. Vale, como comentas, es una cosa relativamente nueva, pero vemos que tu currículum ya es extenso. Pues mira, quizá para comenzar y antes de adentrarnos en lo que queremos ver hoy, que es una parte específica, que es la regulación en sí, ¿no?, de la regulación de la inteligencia artificial en Europa, pues nos gustaría que nos respondieras así de una manera más o menos esquemática o así a modo de introducción muy sencilla, pues qué es la inteligencia artificial, porque estamos a lo mejor acostumbrados a oírlo en las noticias, en las redes sociales, pero ¿nos puede definir un poquito así por encima qué es la inteligencia artificial? Sí, porque mira, además, a pesar de que ya tanto se escucha, no existe como una definición aceptada de lo que es la inteligencia artificial, pero sí Mm, que, por ejemplo, el Parlamento Europeo, ¿no?, en esta regulación que podremos comentar hoy, ha definido a la inteligencia artificial como esa habilidad que tiene una máquina de aprender capacidades que en principio estaban solo, ¿no?, asociadas a personas humanas. Estas ajá, capacidades, sobre todo, de razonamiento, de aprendizaje, la de creatividad y la capacidad que tiene la inteligencia artificial también de planificar, ¿no? Entonces, al final, y así de un modo muy resumido, sería una sí, máquina, ¿no?, que recibe datos, los procesa y responde a ellos. Y además en dos tipos, ¿no?, muy resumidos también. Tipo software, que pueden ser los asistentes que conocemos virtuales, ¿no?, los de análisis de imágenes, y también de inteligencia artificial integrada, que esto ya serían los robots, los drones y todo este ajá. tipo de vehículos autónomos también que conocemos.
Vale, pues mira, entiendo que, supongo que la inteligencia artificial pues va a afectar a todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos económicos, ámbitos profesionales, sociales, de la importancia de la regulación que vamos a ver hoy. ¿Nos puedes comentar cuál es el objetivo fundamental de esta regulación? Si es, digamos, proteger al ciudadano, entiendo, pero si tendrá más objetivos, será más amplio. Eso es, sí. Mira, el reglamento de inteligencia artificial, que se conoce así como la ley, ¿no?, de inteligencia, que aprobó el Parlamento Europeo en el mes de marzo, tiene dos objetivos principales, así muy claros, ¿no? Uno, que es garantizar que estos sistemas de inteligencia que se utilicen en la Unión Europea sean seguros y, sobre todo, que respeten los derechos de la ciudadanía. Por esto que decía, les preocupa, ¿no?, nuestros derechos y qué va a pasar con Sí. ellos. Y el otro gran objetivo que se plantean es estimular la inversión y también la innovación en el ámbito, ¿no?, de la inteligencia artificial. Lo que quieren al final es que se desplieguen estas herramientas, pero que se haga sobre todo de una forma ética, que sea segura y que también sea responsable y otorgue protección, ¿no?, sobre todo seguridad jurídica. Y supongo que hemos dicho que efectivamente va a tocar todo tipo de sectores y demás, pero también es verdad que puede ser un concepto tan amplio que puede tener muchas características, muchas funciones y aplicaciones. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son, digamos, los aspectos de la inteligencia artificial que se pretenden abordar con esta nueva normativa? Sí, la verdad es que es difícil ya a día de hoy, con todo el despliegue que ha tenido la inteligencia, resumir todas las aplicaciones, ¿no?, que se pueden Claro. realizar o características. Pero sí que es verdad que la Unión Europea en este sentido quiere, ¿no?, o así lo dice su norma, proteger los riesgos, por ejemplo, que tienen que ver con la salud, también con la seguridad y con los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, quiere también proteger la democracia, ¿no?, el Estado de Derecho, que sigamos teniendo un Estado garantista también, e incluso también hace referencia al medio ambiente, ¿no? Entonces, el reglamento se plantea también poder armonizar todas las normas de forma que todos los países de la Unión tengan como unos parámetros comunes, ¿no? Y al final, que lo que quieren garantizar, pues que haya transparencia en el uso, que haya también herramientas seguras, nuestra privacidad y la protección de datos, y también la rendición de cuentas, ¿no?, la responsabilidad de todos aquellos que desarrollen herramientas. Yo recuerdo hace unos años cuando se hablaba de la robótica, cuando inteligencia artificial como término no existía, ¿no? Se Mm. hablaba a lo mejor de la robótica y ahora entiendo que con la inteligencia artificial pues va a pasar igual, pues se habla mucho de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que va a tener pues en todo, va a tener en la economía, en el empleo, hasta en nuestras costumbres, en nuestro día a día, pero también se habla un poco de los posibles dilemas éticos, ¿no?, que puede tener también, que serán en definitiva la base de la legislación. ¿Cuáles son los principales principios éticos que se van a tener en cuenta pues, para regular la inteligencia artificial que estás comentando? Los principios Claro. éticos, digamos, que a lo mejor se nos escapan un poco, pero que obviamente tienen que estar encima también, ¿no? Sí, sí, totalmente, por la razón que dices, además, ¿no? Porque se trata, como veíamos, de una máquina, ¿no?, que puede desarrollar capacidades humanas, ¿no? Entonces, Claro. claro, hay que darle esos principios éticos, ¿no?, garantizarlos. Mira, el primero de ellos, por ejemplo, podríamos considerar que sería la transparencia, ¿no? Es decir, que todos los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes en la forma en que toman decisiones, en cómo se permite también a las personas usuarias comprender los resultados, cómo se les informa de ellos. También hay un principio de equidad, y es que uno de los mayores desafíos éticos es también evitar los sesgos, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial, si les alimentas solo con datos parciales, pueden generar discriminación. Entonces, garantizar esa equidad sería otro de los principios éticos que se barajan, ¿no? Y luego el de la privacidad y la protección de datos. Al final, respetar nuestra protección de datos, garantizando que se cumplan todos los estándares, ¿no?, pertinentes, toda la regulación, sería otro de los estándares éticos así por excelencia que fundamentan estos debates que comentas. Vale, nos comenta entonces que los principios éticos de transparencia, equidad y la no discriminación que nos has comentado, bueno, pues supongo que habrá que tendrá que haber una serie de requisitos. ¿Nos puedes comentar cuáles son los requisitos que se van a exigir pues, para poder garantizarlos, ¿no? Sí, de hecho, además, este reglamento de la Unión Europea lo que hace es que va a clasificar a las herramientas de inteligencia artificial en diferentes niveles de riesgo, ¿no? O sea, clasifica como tres. Entonces, imagínate, por ejemplo, para los sistemas de alto riesgo, pues va a Mm. establecer como requisitos que haya una gobernanza y una gestión de los datos que evite estos sesgos que estamos diciendo,
También que tiene que haber siempre una documentación técnica actualizada que demuestre, ¿no?, por parte del desarrollador que se cumplen requisitos, que se registre todas las actividades del sistema para que esté documentada por si hubiera alguna infracción. También se obliga a que se proporcione información a las personas usuarias de los datos que aportan y de qué se hace con ellos. Además, también se establecen requisitos de ciberseguridad para que no haya ataques, ¿no?, contra nuestros datos. Igualmente, también que para entrenar a estos algoritmos se utilicen solo datos que sean estrictamente necesarios, es decir, que no tomen todos nuestros datos de forma masiva, sino solo aquellos que se necesiten, ¿no? Y también, por ejemplo, así como otra de las medidas, que haya evaluaciones de impacto, es decir, que antes de implementar sistemas se realice una evaluación de los posibles riesgos que pueden tener para poder paliarlos de forma anticipada, digamos. Vale, y una cosa que nos preocupa también, te comento, así a nivel de la calle, para las personas que no conocemos mucho este concepto y que nos parece algo todavía, ¿no?, un poco abstracto. Supongo que con el tiempo pasará como con Internet, que al principio no sabíamos lo que era y ahora forma parte de nuestras vidas, pero bueno, nos parece un poco complejo y abstracto. Una de las cosas que también preocupan es el tema de la privacidad, ¿verdad?, de nuestros datos personales y demás. Entonces, ¿qué medidas se proponen, pues, para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos en los sistemas de la inteligencia artificial? Sí, hay una serie de medidas, sí, porque preocupan también incluso a las que sabemos que quiere hacer la inteligencia, ¿no? Es decir, es Sí. uno de los grandes retos, ¿no?, a día de hoy. Pero mira, por ejemplo, se pueden hacer medidas de encriptación de datos, ¿no? Es decir, que los datos que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial estén encriptados y así se proteja la confidencialidad. También se pueden implementar, como otra segunda medida, controles de acceso, que al final lo que hace es que limite quién puede acceder a tus datos, ¿no? Si tú has proporcionado una serie de datos, solo Ujú. van a poder acceder, pues, personas o empresas con una autorización. También hay datos que se deberían facilitar de forma anónima, ¿no? Mucha gente a lo mejor me comenta, pues he utilizado esta herramienta que tú decías, el ChatGPT, y Sí. le he puesto mis datos personales para que me elabore un contrato, ¿no? Ujú. Pues claro, eso nunca debe hacerse, porque tus datos personales se van a almacenar ahí. Hay que dar Ya. datos anónimos, ¿vale? Ajá. Y luego también gestionar el consentimiento. Es algo que tienen que hacer este tipo de herramientas, es decir, que pidan un consentimiento informado a las personas que facilitan datos, o bien obras, ¿no? Luego eso ya complementado con que las infraestructuras como tal sean seguras a nivel más tecnológico, informático, para prevenir esos ciberataques que decíamos, y que se realicen auditorías de seguridad constantes, ¿no?, como una evaluación periódica, sería así lo más importante para eso. Vale. Y vale, ya una vez que tenemos claro que, en fin, que se está estableciendo una normativa, digamos, a nivel europeo, que los objetivos son de transparencia, seguridad, privacidad y demás, nos planteamos que, ¿qué pasa si no se cumple esa normativa europea? Es decir, de alguna manera está regulado el incumplimiento de esa normativa, ¿va a haber algún tipo de sanciones o algún tipo que ya esté especificado? Sí, a la Unión Europea le preocupa también, claro, eso, que a pesar de a veces tener normativas, ¿no?, y si no llevan aparejada algún Claro. tipo de medida, pues se quedan en teoría, ¿no? Entonces, en este caso sí que han recogido, por ejemplo, que para cuando se comercialicen, ¿no?, o se utilicen estos sistemas de inteligencia artificial sin cumplir los requisitos del reglamento, los Ajá. Estados miembros, porque eso sí va a ser una competencia nacional, puedan establecer sanciones que sean proporcionadas, ¿no?, a la infracción, y que van a incluir multas administrativas, incluso ya vienen cuantificadas, ¿no?, en el reglamento. Otra de las medidas no económicas podría ser la suspensión de actividades. Por ejemplo, en casos graves de incumplimiento, ¿no?, o de riesgo para la seguridad por parte de una herramienta, las autoridades podrían ordenar también la suspensión temporal de las Ajá. actividades que se estén realizando. E igualmente también le podrían retirar la autorización, pues, al desarrollador de la herramienta, incluso llegar a cerrarla, ¿no? Luego, así como en un extremo, siempre queda lo que tenemos para cualquier infracción, que son acciones civiles, ¿no?, o penales, que se puedan llevar a cabo. Y este reglamento europeo propone también, así como novedad, que se pueda presentar una denuncia específica ante una autoridad nacional y que esta autoridad, que sería parte de nuestro ministerio, pues haga, como ponga en marcha actividades de vigilancia del mercado, ¿vale? También para tener como más controlado lo que esté sucediendo allí.
Vale, o sea que está regulado como cualquier ley, efectivamente tiene que tener todos los aspectos bien atados, digamos, pues para que se cumpla, ¿no? Si no, no tiene sentido hacer un reglamento si no se va a cumplir. Totalmente, sí, Vale. así es. Y nos has comentado al principio que efectivamente la inteligencia artificial pues va a afectar a todos los sectores, pero ¿se tienen en cuenta, digamos, consideraciones especiales pues, para regular algunos sectores específicos? Se me ocurre, por ejemplo, el sector de la salud o la movilidad o la justicia. ¿Hay, digamos, alguna reglamentación específica, alguna consideración especial? Sí, sí, porque atendiendo a estos niveles de riesgo que os comentaba, ¿no? O este enfoque del riesgo que es el que establece la Unión, pues también dentro de esos riesgos identifica sectores sensibles, ¿no? Y claro, algunos de ellos son estos que tú comentas, el sector de la salud, donde, por Ujú. ejemplo, ahí va a ser más fundamental todavía, ¿no? Garantizar la confidencialidad de nuestros datos médicos. Por ejemplo, se Claro. utilizan herramientas, ¿no? De inteligencia artificial en lo que es gestión de la atención médica, ¿no? En diagnósticos, pues tiene que haber más confidencialidad todavía. Ahí, por ejemplo, entonces se establecen recomendaciones para que de cómo deben recopilarse esos datos de salud, ¿no? Cómo validarlos, cómo hacer la supervisión del algoritmo. Y también, sobre todo, muy importante, que tiene que ver con salud y con seguridad, toda la identificación biométrica, que ya se está empezando a instaurar, ¿no? En algunos países y que entonces también viene complementada en el reglamento. Luego, por ejemplo, así también como curioso el sector de la movilidad, porque claro, ahí vamos a encontrar todo el tema de la conducción autónoma, ¿no? Ahí es muy importante establecer normas que garanticen la seguridad de estos vehículos y Sí. claro, que además permitan que la toma de decisiones que va a hacer el conductor autónomo, es decir, el coche por sí mismo, pues no tenga, ¿no? Dilemas éticos discriminatorios, ¿no? Sino que los tome lo más imparcial posible, ¿no? Y por último, también en la justicia, pues también ya se están, por ejemplo, utilizando herramientas de inteligencia para localizar pues, precedentes judiciales, ¿no? Bases de datos automáticas, pero si se utilizaran para redactar sentencias, que es también algo que se dice podría ser, claro, pues ahí también hay que tener muy claro que sea un algoritmo que no discrimine, porque entonces podríamos tener sentencias, ¿no? Ya, Que fueran discriminatorias a través de estos sesgos, ¿no? Es ya, bastante ya. interesante como No, no, reto da un poco de miedo, tal como lo comentas, da un también. poco de miedo, pero lógicamente es hacia dónde vamos y claro, tiene que estar todo regulado para que salga como Sí, tiene que salir, pero la verdad es que lo que comentas de la movilidad sin conductor o hasta que la sentencia la pueda dictar la inteligencia artificial, hasta que lleguemos ahí, que a lo mejor no falta tanto, sí, pues ahora mismo, claro, lo vemos casi impensable, pero llegará. Mira, llegará. hace un momento nos has explicado un poco cuáles eran los principios éticos que se Ujú. deben de tener en cuenta a la hora de regular la inteligencia artificial. ¿Nos puedes comentar ahora cómo se abordan los desafíos éticos y sociales asociados a la inteligencia artificial en la normativa europea que nos estás comentando? Sí, pues al final esta normativa lo que hace es incorporar dentro de su desarrollo, ¿no? De todo su artículo, los principios éticos que hemos dicho, es decir, la transparencia, la equidad, la responsabilidad y este respeto a los derechos fundamentales. También lo que hace es recurrir a que se realicen evaluaciones de impacto ético. Entonces, estas evaluaciones son las que van a mitigar también estos riesgos de una forma más práctica. Se habla también de que se fomente la participación, ¿no? De todas las partes interesadas, ¿no? Al final, la ciudadanía, grupos de derechos humanos, expertos en ética, ¿no? Que al final están participando en estos comités europeos para que la normativa pueda incorporar todos esos desafíos, ¿no? Y también este enfoque basado en el riesgo tiene como el principal objetivo pues, mitigar todos estos riesgos, teniendo siempre en cuenta esa perspectiva de los derechos humanos. Y a tu entender, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la regulación europea de la inteligencia artificial en la actualidad? Bueno, pues creo que tiene así algunos principales, esto es mi opinión también, pero por ejemplo la complejidad tecnológica, porque al final la inteligencia, como estamos viendo, es un campo en constante evolución, ¿no? A veces eso dificulta que se pueda regular todo lo que va a suceder, Claro, porque a esa complejidad se une esta velocidad del avance, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros desafíos, que el ritmo acelerado de la tecnología pueda llegar a hacer que la regulación cuando se termine de implementar sea obsoleta o ya se queda haya obsoleta. quedado antigua, ¿no? Claro, eso es un riesgo a nivel legal, ¿no? Sí. Luego también
que hay una gran diversidad de aplicaciones. Entonces, el conseguir una norma que tenga en cuenta todos los sectores y todas las aplicaciones también es difícil, ¿no? Porque cada una tiene unas características y unos desafíos. Y luego yo creo que también quizás el encontrar, que es también lo que le preocupa a la Unión Europea en esta, digamos, carrera con otros países, ¿no? Sí. El equilibrio entre la innovación y la protección. Porque claro, si también sacas una norma, ¿no?, que es demasiado rigurosa, corta un poco las alas, ¿no?, a esa innovación. Entonces, ese equilibrio también preocupa. Y luego, así por último, la coordinación internacional, porque bueno, vemos que la inteligencia artificial no tiene fronteras, entonces al final conlleva que muchos países, aunque en nuestro caso sea bajo el paraguas de la Unión De la Unión Europea, Europea. pues coordinen jurisdicciones, coordinen administraciones, ¿no?, para saber de quién es la competencia, si pasa una infracción. Entonces, todo eso va a ser lo complejo, yo creo. Los retos Eso es. son complicados. ¿Y Sí. cuál es el impacto, digamos, esperado de la regulación europea de la inteligencia artificial? El impacto que puede tener tanto en la competitividad de las empresas y demás, y en la innovación a nivel europeo. Pues mira, sobre todo lo que se espera es que al haber una normativa, ¿no?, que viene de la solidez que tiene la Unión Europea, ¿no?, que por ejemplo hemos sido referentes en reglamentar la protección de datos personales, ¿no?, a nivel internacional, pues se espera una mayor confianza de todas las personas usuarias, ¿no? Esto que estamos hablando de parece que da miedo, Sí. pues lo que se espera es que ese miedo desaparezca y que entonces la confianza que generan las personas haga que demanden más herramientas de inteligencia artificial, ¿no?, y que las empresas y las autoridades pues se animen a utilizarla. Por otro lado, también al mejorarse esta seguridad jurídica, pues también se espera que los proveedores de inteligencia artificial, ¿no?, todos los que están desarrollando, pues también puedan acudir a mercados más grandes, más competitivos, ¿no?, donde los consumidores al final van a volver a confiar en ellos, ¿no? Eso conlleva ese estímulo a la innovación que estábamos diciendo responsable. Al final la Unión Europea quiere liderar, ¿no?, esa innovación dentro del marco internacional y también va a, digamos, yo creo, a conseguir que se promueva esa colaboración que estábamos diciendo entre agentes, ¿no?, porque van a tener unos principios comunes y ya va a haber menos dudas, ¿no?, entre qué tiene que hacer cada uno. Entonces, bueno, creo que pueden ser esas las pautas. Mira, en toda la exposición que estabas hablando, nos estás hablando de una normativa europea, un reglamento europeo y demás. Pero ¿existe alguna otra normativa, digamos, a nivel mundial o internacional, incluso europea, ya en vigor, o española en vigor, digamos, que tengan que convivir? ¿O esta va a ser la primera que es la que nos va a encontrar? Mira, pues en esa vuelta a la carrera que decía, ¿no?, la Unión Mm, Europea está compitiendo con Estados Unidos, que está también sacando su gran regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Sería el otro país o la gran potencia que está también legislando este tema. Igualmente China. China, por ejemplo, también ha sacado directrices que regulan, ¿no?, diferentes parámetros de la inteligencia artificial. Eso así en la competencia, digamos, más internacional, ¿no? Luego, a nivel nacional, si nos bajamos a nuestro territorio, por ejemplo, a mm. España, España no tiene una ley como tal de inteligencia artificial, porque por supuesto está esperando a la europea, ¿no?, y a armonizarse con ella, pero sí que hay una estrategia de inteligencia artificial que ya adoptó el Ministerio, una carta de derechos digitales también, que tenemos hace 2 o 3 años, y hay algunas medidas que se están poniendo en marcha, por ejemplo, lo que se llama un sandbox, que es como un real decreto que se ha dictado para que haya un entorno de pruebas seguro de inteligencia artificial en España. Hay también una agencia nacional de supervisión, que creo que comentaba al inicio, ¿no?, de la Sí. inteligencia artificial, un observatorio de este impacto social y se pretende también hacer en España un sello de inteligencia artificial que sea confiable. Luego tenemos algún artículo, por ejemplo, hay una ley que es la de igualdad de trato y no discriminación, que es del año 2022 y en esa ley sí se hizo mención en un artículo a que las administraciones públicas diseñaran los algoritmos de una forma igualitaria, digamos, para la toma de decisiones. Luego, así que de memoria recuerden, normativas complementarias, por ejemplo, a nivel europeo, tendríamos este que decíamos, el Reglamento General de Protección de Datos, pero luego tendríamos también directivas. Tenemos un reglamento de mercados digitales,
y tenemos otro reglamento de servicios digitales. Es decir, que aunque parece que no, está Sí, bastante no, ya. Pensaba que me iban a regulado. decir que había 4 normas, pero veo que está bastante regulado, sí. Sí, y estas Sí, son sí. las básicas, es decir, las Ya, más ya, grandes, digamos, ¿no? ya. Mira, para los que, como te he comentado al principio, pues desconocemos un poco el tema y lo oímos solamente un poco a nivel de las noticias y demás, nos llama mucho la atención, por ejemplo, cuando nos dice que se hacen fotografías con inteligencia artificial o se hacen incluso canciones de artistas que ya han fallecido. Pero claro, también podemos pensar que la inteligencia artificial puede hacer composiciones de música o incluso escribir libros. Pues claro, me surge a lo mejor la duda de cómo se aborda la protección de los derechos de autor o la propiedad intelectual, ¿no? En la creación y el uso de una obra generada por inteligencia artificial. Sí, de hecho es también uno de los grandes problemas, digamos, o controversias que han generado las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Yo Mm, que eso trabajo con mucha gente del mundo de la cultura, se ven cada día más, ¿no? En este tipo de disquisiciones, de riesgos, ¿no? claro, Al final la protección de las obras de arte, ¿no? Sobre todo en nuestro territorio, de acuerdo a nuestra ley de propiedad intelectual, hay siempre que pensar que nuestra ley lo que dice es que se va a considerar autora de una obra a la persona natural, por lo menos claro. hasta la fecha. Es decir, que hasta la fecha Sí, nuestra ley no contempla que la persona que crea una obra literaria sea una máquina. una máquina. Ujú. Entonces, a la hora de atribuirle esos derechos de autor, ya tendríamos que partir de ese primer requisito de que tenga condición humana, ¿no? Ese sería el primero. Ya. Luego también tiene otro requisito que es el de que la obra sea original. Aquí es donde se está dando más controversia, ¿no? Porque hay como grandes preguntas de si realmente una obra, como decía, generada por inteligencia artificial es algo nuevo o nunca lo puede ser porque siempre está basado, ¿no? Está En datos basado, previos. claro. Ujú. Claro, esto es una cuestión que todavía no está resuelta, pero bueno, que como te digo, a nivel nacional no vamos a poder registrar a día de hoy una obra que no haya sido creada por una persona. Luego los artistas, ¿no? Los creadores tienen diferentes medios de protegerse ante esto, que sería pues poder hacer contratos. Imagínate que una plataforma de inteligencia artificial quiere usar tu obra, ¿no? Una obra pictórica, por ejemplo. Pues puede hacer un contrato con esa plataforma donde le cede el uso, pero a cambio pues tú tienes una serie de derechos, una remuneración económica, ¿no? Ujú. Entonces, a través de licencias y contratos puede regularse, pero es un tema aún por descubrir, ¿no? Vale. Y siguiendo así un poco con el ámbito intelectual y artístico que estamos hablando, a tu modo de ver, ¿cuáles son los desafíos específicos cuando se utilizan pues, algoritmos de inteligencia artificial en el ámbito artístico? Pues yo creo que aquí pueden ser de dos tipos. Por un lado diríamos de tipo más técnico, ¿no? Y luego por otro lado ético. Es decir, Mm, por un lado tendremos los técnicos que son estos que decíamos de la creatividad y la originalidad, ¿no? Es decir, en qué medida los resultados que genera un algoritmo de inteligencia artificial se puede considerar realmente creativo y original. Puede hacer obras distintivas, simplemente replica patrones, ¿no? ya. Luego tendríamos también el de la identidad del autor y aquí, por ejemplo, la cuestión de la autoría, que siempre es fundamental, ¿no? En el ámbito artístico va a ser complicada a la hora, ¿no? De determinar esa autoría de algo que volvemos a decir está realizado por una máquina, ¿no? Sobre todo si opera la máquina creando de pronto un dibujo sin una intervención directa, ¿no? De una persona. Pero luego tendríamos, ¿no? En ese segundo nivel esos dilemas éticos que plantean, y es que, por ejemplo, hay también creadores preocupados, ¿no? Que dicen, deberíamos estar hoy pensando que nos van a sustituir, ¿no? Que este algoritmo va a sustituir a los artistas. Claro, yo personalmente creo que no, porque al final esa creatividad que decimos creo que nunca va a ser igual, ¿no? Que la de una persona. Pero eso también está ahí, ¿no? En el debate y está en el aire en la comunidad cultural. Mira, entiendo que la inteligencia artificial también pues, va a necesitar datos privados de los ciudadanos. Y ahora que todos estos datos están, digamos, tan controlados, hasta ahora, digamos, están controlados y Sí. protegidos pues, con la ley de protección de datos y demás, ¿cómo se puede asegurar el consentimiento, digamos, informado y la privacidad de los individuos que necesitan los datos, digamos, para las aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues mira, aquí los Estados miembros, sobre todo, ¿no? Hablando de Europa, son los que van a desempeñar un papel fundamental, ¿no? En esta aplicación y el control del cumplimiento de este reglamento, ¿no? De esta normativa.
porque cada Estado miembro, imagínate, por ejemplo, España, va a tener que designar a una o a varias autoridades nacionales competentes para que supervisen toda la aplicación y la ejecución. Y también para que realicen estas actividades que decíamos de vigilancia, ¿no?, del mercado, de qué está pasando ahí. También para aumentar esta eficiencia se habla de que se pueden establecer puntos de contacto oficial, ¿no?, con la población también. Cada Estado miembro tiene esa autoridad nacional de supervisión y a su vez forman parte del Comité Europeo de Inteligencia Artificial, ¿no?, como de una segunda instancia. Esta autoridad de supervisión, ¿qué van a hacer para garantizar esta privacidad? Pues sobre todo intentar que haya transparencia en esta recopilación de los datos, ¿no? Es decir, para qué se recopilan, cuál va a ser el propósito de nuestros datos, que se obtenga este consentimiento explícito que comentábamos antes y que además pues, el consentimiento sea informado, ¿no?, que yo entienda bien por qué lo doy, que sea libre, que sea específico. Y sobre todo también algo que tenemos a día de hoy y que no queremos perder, ¿no?, con la inteligencia artificial, es que nuestro consentimiento sea revocable, ¿no? Que si yo quiero en algún momento revocar mi consentimiento a mis datos, pues pueda hacerlo Sí, puedo también, hacerlo. ¿no? Claro, Ajá. puedo cederlos, pero puedo también limitarlos o decir, pues ya no quiero que mis datos sigan ahí, ¿no? Vale. Entonces yo creo que todo ese cumplimiento normativo del Reglamento Europeo de Protección de Datos es lo que va a conseguir que cumplamos esta seguridad y luego hará falta, y esto ya quizá una apreciación mía, esta Sí. educación, ¿no?, de las personas, digamos, concienciación de que no introduzcamos datos personales propios, ¿no?, así sin pensarlo en este tipo de herramientas. Y a tu modo de ver, ¿se puede proteger de alguna manera las obras de arte o los archivos culturales que estén almacenados en sistemas de inteligencia artificial? ¿Va a haber alguna manera de protegerlo? Entiendo que debe hacerse, pero ¿va a ser Sí, factible? sí, debe hacerse. De hecho, eso se comenzó ya hace unos años, también con modelos un poco más básicos, ¿no? Se ha experimentado mucho con ellos y a día de hoy hay realmente modelos muy avanzados. Por ejemplo, hay algunas medidas que tienen que ver con tecnologías de gestión, de lo que se llaman de gestión de derechos digitales, que son tecnologías DRM, ¿no?, que podemos así leer en algún sitio. Pues estas Sí. tecnologías se utilizan sobre todo para controlar el acceso, el uso y también la distribución de las obras de arte. Y son las que consisten, que ya estamos empezando a ver, en marcas de agua, por ejemplo, digitales, ¿no? Es decir, pongo mi obra artística en digital, pero tiene una marca de agua que es única y que no se puede reproducir, ¿no? Pues este tipo de marcas de cifrado serían una de las opciones de protección. Luego, de nuevo, estos contratos y licencias también, es decir, el que en un documento esté reflejado que la obra es mía y que te la cedo, pues también un modo de protección. Luego hay otro tipo de tecnología que tampoco quiero aquí meter mucho, ¿no?, pero que es la blockchain, que daría para mucho también, pero es una tecnología blockchain que también está hoy muy instaurada y que lo que hace es que crea digitalmente un registro de una obra, por ejemplo, ¿no? Ujú. Puede crear de varias cosas, también las monedas digitales están basadas en esa tecnología, pero crea un registro que es inmutable, que no se puede cambiar ni se puede transformar, ¿no? Entonces, claro, ese registro ayuda contra la falsificación, ¿no? Y luego también existen huellas digitales, por ejemplo, en obras de arte, en archivos culturales, y al final hacen todo un control de la obra original y de las versiones que se hacen después, que a lo mejor son falsificaciones y ya no tienen estas marcas de agua, huellas, etcétera. Pero sí, es muy apasionante todo lo que está naciendo ahí, ¿no? Mira, otro tema que preocupa también es el tema de la diversidad cultural y el patrimonio cultural. ¿Qué medidas se proponen para preservarlo, digamos, en esta nueva era con la inteligencia artificial? Pues sí, también preocupa, es verdad, porque además preservar nuestra herencia cultural, ¿no?, de las comunidades es algo que debería ser preocupación de todo el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muchas medidas ya que tienen que ver con la digitalización, ¿no? Es decir, se pueden utilizar tecnologías digitales para documentar, para digitalizar sobre todo el patrimonio cultural, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se están digitalizando obras de arte, hay museos digitales, hay documentos históricos que ya se conservan en archivos digitales, música, tradiciones orales, por ejemplo, ¿no? Eso lleva también a que se estén creando repositorios digitales, ¿no?,
donde vamos a poder acceder y donde se está preservando de alguna manera, ¿no?, que se difunda nuestro patrimonio cultural. Y aquí también es importante el desarrollo de estos algoritmos también éticos que decíamos antes, para que todas las culturas sean preservadas por igual, ¿no? Y las herramientas de inteligencia no elijan a lo mejor un idioma por encima de otro, ¿no?, o una cultura. Entonces, también es importante que colaboren las comunidades para que digamos, todas sus comunidades, todos sus bienes sean protegidos y que se invierta. También es verdad que es una reclamación de todo el sector cultural, que se invierta en investigación y en desarrollo de nuevas técnicas, pero sí que existen, se están ya viendo, por ejemplo, muchos museos en realidad virtual, ¿no? Puedes acceder desde casa a obras, no sé, del Prado, ¿no? Sí, Ese sí, tipo exactamente. de medidas protegen al final nuestro patrimonio. Y así en un entorno, digamos, cada vez más digitalizado y automatizado que en el que nos encontramos, ¿cómo van a poder proteger sus derechos de autor y de propiedad intelectual, pues los creadores, los artistas? Pues mira, un poco lo veíamos, van a tener el modelo tradicional, que sigue estando, que es el del registro de tus derechos de autor, ¿no? En el registro de la propiedad intelectual del Ministerio de Cultura, en el caso de España, pues pueden registrar su obra y tienen una prueba documental de que es suya, del día que la registran, ¿no? Ajá. Luego también a través de este otorgamiento de licencia, dando a una persona, por ejemplo, el derecho a que pueda usar tu obra, ya estarían protegiendo porque lo tendrían por escrito también. A través de luego lo que decíamos, ¿no?, estas tecnologías de protección contra la piratería digital, marcas de agua, cifrados, ¿no? Y luego cada vez más también hay gente tecnóloga, ¿no?, que está desarrollando herramientas de vigilancia en la red, por ejemplo, ¿no?, que están, si tú les dices, mira, esta es mi obra, ¿no?, y bueno, contratas con ellos ese sistema de vigilancia, pues tienen como alerta y si alguien copia tu obra, pues van a recibir, ¿no?, como un aviso. Entonces, Eso. todos estos sistemas de vigilancia al final lo que hace también es que se puedan proteger los derechos de autor, porque si no, nunca sabrían, ¿no?, cuando alguien está copiando tu obra, es difícil. Ya. Mira, aunque el tema vemos que da para muchísimo y es súper Sí. interesante, ya para despedirnos, sí, nos gustaría saber un poco que nos dijeras lo que es el decreto que nos estás comentando, el reglamento nuevo y demás, cuándo se supone que va a entrar en vigor o cuándo se va a desarrollar y a quién va a afectar, porque claro, muchas veces podemos pensar que va a afectar a empresas, va a afectar a organismos públicos o nos va a afectar a todos, por saber un poco si tenemos que estar preparados todos, pues para, en cierto sentido, conocer que existe por lo menos y que está todo regulado, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que deberíamos estar preparados todos, eso es verdad, porque así también conoceremos nuestros derechos, ¿no?, y qué podemos dejar que hagan o no las plataformas, ¿no? Esta normativa, el reglamento que estamos comentando de inteligencia artificial, lo aprobó el Parlamento Europeo en el mes de marzo de este año, es decir, que es como reciente, ¿no?, de hace nada, un mes. Sí. En su proceso, digamos, regulativo, pues tras su adopción por el Parlamento Europeo, entra en vigor a los 20 días de publicarse en el Diario Oficial de la Unión, ¿no? Lo que pasa es que no va a entrar en vigor de forma completa, sino que tiene un periodo de hasta 3 años. Por Mm. ejemplo, en los 6 primeros meses de la entrada en vigor de este reglamento, los Estados tienen que ir eliminando en sus territorios los sistemas que la Unión Europea considere prohibidos, ¿no?, estos de alto riesgo que Ajá. decíamos. Luego, en 12 meses, van a tener que aplicar medidas, por ejemplo, de gobernanza, que sean de uso general. En 24 van a ser aplicables normas a un nivel de riesgo. Y ya en 36 meses sería la aplicación completa de la ley, que sería para todos los de alto riesgo. Y aquí su ámbito de aplicación, como lo plantea la Unión Europea, pues va a servir para proveedores, sobre todo, que comercializan o utilizan sistemas de inteligencia, ¿no?, dentro de nuestros territorios, pero también para usuarios, ¿no?, que están utilizando esta tecnología, que están presentes, ¿no?, en la Unión Europea, y los proveedores también e importadores a terceros países, ¿no? Sería así como los grandes Sí, destinatarios de la destinatarios. norma. Sí. Eh. Estupendo, Patricia. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado un poquito este tema tan complejo pero tan apasionante. Te agradecemos mucho la claridad con lo que lo pones. Se nota que te apasiona también el tema y ojalá pudiéramos contar contigo en otra ocasión. Sí, nada, por mi parte ha sido un placer. Es verdad que el tema me encanta.
colaborar con vosotros siempre es una gran oportunidad de conoceros y de que pueda conocer más gente estos temas. Así que nada, encantada y muchas gracias por todo. Muy bien, hasta otra, gracias. Gracias, hasta otra. Como vemos, el rápido desarrollo a todos los niveles de la inteligencia artificial hacía necesaria pues, una regulación urgente de la misma. Esta regulación va a tener importancia en dos sentidos. Por un lado, garantizar que los sistemas de inteligencia artificial introducidos en el mercado pues, sean seguros y respeten a los derechos de los ciudadanos. Y por otro, estimular la inversión y la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial, por tanto por parte de las empresas como del sector público. Bueno, pues esperamos que la participación de Patricia haya servido pues, para resolver vuestras dudas en este apasionante tema de tanta actualidad y ojalá también os haya despertado una curiosidad pues, para buscar formación en esta materia. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y antes de despedirnos, pues recordaros que, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos pues, para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Patricia en todo tipo de temas jurídicos. Un saludo y nos vemos en la próxima.